Buenas tardes. Vamos a revisar la tercera parte de la materia microcontroladores, el cual contiene la temática relacionada a los recursos del microcontrolador. El contenido que vamos a revisar va a ser un resumen de lo que son los contadores, temporizadores. Veremos cómo configurar el módulo TMR0 de un PIC. Revisaremos también qué son los puertos analógicos y cómo configurar el módulo ADC del PIC, ¿no? También vamos a ver en qué consiste la memoria de datos EPROM que tienen gran parte de estos microcontroladores. Para ello empezamos con nuestro primer punto, contadores y temporizadores. Este recurso es un elemento presente en casi todos los microcontroladores y es básicamente un registro contador, ¿no? Que se va incrementando en base a una frecuencia. Y la diferencia principal entre un contador y temporizador en realidad es simplemente el modo en cómo opera esta secuencia de conteo. Para el caso de un temporizador, el registro contador se va a incrementar con los pulsos que provienen del propio sistema, ¿no? Es decir, de la frecuencia del oscilador principal. Y en el caso del contador, este registro se va a incrementar únicamente con pulsos que provienen a través de una entrada externa. Esta entrada externa, perdón, es básicamente un pin, ¿no? Un pin designado para este propósito. Entonces, aquí podemos observar cómo en esencia la base de este recurso es este registro contador. Entonces vamos a tener contadores de 8 bits, de 16 y de 32 dependiendo del tipo de microcontrolador. Y en esencia lo que funciona acá es el conteo, ¿no? De los pulsos que pueden venir, como se comentó, del propio sistema, la frecuencia del oscilador, o pulsos que provienen de una entrada externa. De tal manera que cuando este registro llega a su cuenta máxima, se produce un reinicio. Esto se llama desbordamiento. Y es en ese instante donde se produce el evento del contador en el cual se debe tomar la acción. Existe otro tipo de contadores donde el evento no se produce con el desbordamiento, se produce a través de la comparación de otro registro, ¿no? Es un registro en el cual se coloca el valor al cual tiene que llegar el contador y cuando esta comparación es correcta, es decir, los dos tienen el mismo valor, se produce el evento. Los contadores están muy asociados a los eventos que maneja la interrupción, ¿no? Entonces, trabajan casi en conjunto. Gracias al temporizador es que podemos nosotros elaborar programas donde se pueda gestionar el tiempo con mayor precisión. Y con los contadores podemos crear rutinas, ¿no? Para medir anchos de pulso, pulsos que pueden ocurrir de forma periódica o no periódica. En el caso de un microcontrolador PIC16F de gama media, vamos a disponer de al menos 3 módulos para contar o temporizar. Estos están designados como el TMR0, es un contador temporizador de 8 bits. El TMR1 es similar a un contador temporizador, pero este es de 16 bits, ¿no? Entonces este registro contador puede llegar a contar una mayor cantidad de valores. Y el TMR2 es básicamente un temporizador de 8 bits, solo temporizador. Entonces tenemos ahí el microcontrolador y la forma en cómo se hace la configuración de este módulo es básicamente utilizando los registros SFR. En el caso del módulo TMR0, el registro contador se llama TMR0, como es de 8 bits, únicamente es una posición en memoria y el modo en cómo va a operar se lo hace a través del registro option, ¿no? El registro option tiene los bits necesarios, esto lo vamos a ver después. Para el caso del módulo TMR1, la configuración se lo hace a través del registro T1CON y el registro contador se encuentra en este caso
ubicado en dos posiciones de 8 bits, porque este contador es de 16, ¿no? Entonces el registro contador se llama TMR1L y TMR1H. Y finalmente el módulo TMR2. Este módulo TMR2 no trabaja por desbordamiento, trabaja a través de un registro de comparación, ¿no? Que se llama PR2. Es de 8 bits y solamente trabaja como temporizador. La configuración se lo realiza a través del registro T2CON. Finalmente, los tres módulos trabajan en conjunto, ¿no? Con las banderas y en este caso las interrupciones, si es que se las requiere. Ahora veremos cómo opera el TMR0. Entonces, este módulo, como se comentó, tiene un registro contador que se llama TMR0, es de 8 bits y este se incrementa con cada pulso que proviene del oscilador, si es un temporizador, o proviene de una entrada externa en el caso de que fuere un contador. Cuando se desborda este registro, se activa una bandera y finalmente se produce el evento, ¿no? Entonces el esquema eh, básico de este módulo es el que lo pueden ver ahí. Por una parte, tenemos aquí la entrada de la señal, es decir, los pulsos que provienen directamente del oscilador. La frecuencia de estos pulsos es la frecuencia del oscilador dividido entre 4. Cuando uso yo este módulo como temporizador, la idea es que tenga pulsos constantes, ¿no? Es decir, los impulsos sean periódicos, porque la base de mi tiempo para generar retardos va a ser ese momento, ¿no? Esa periodicidad de los pulsos. Y en el caso que utilice como contador, estos pulsos van a ingresar a través de este pin. Este pin que se denomina o se designa T0CKI está muchas veces asignado al pin del puerto 4, el RA4, o a veces también el puerto RA0, ¿no? Pero para tener una mejor claridad es necesario revisar la hoja de datos, ¿no? Entonces, a través de este pin ingresan los pulsos. Los pulsos a través de este bit se pueden configurar para que la detección sea como pulso negativo o pulso positivo. Entonces ahí tenemos pulsos internos del temporizador, pulsos externos para el contador. Este bit de acá, el T0CS, me permite seleccionar el modo de operación. Si este bit es 0, va a trabajar el sistema como un temporizador. Y si el bit es 1, va a trabajar como un contador. Adicionalmente, ya sea temporizador o contador, los pulsos van a pasar a través de esta sección en la cual yo voy a tener la opción de que pasen directamente o vayan a través de un divisor, ¿no? Este es un divisor configurable, de tal manera que si yo selecciono el divisor, aquí hay unas escalas ya predefinidas que me permiten configurar, ¿no? Para que la salida de este divisor me dé un pulso, en la entrada deben haber al menos 2 pulsos, 4 pulsos, 8 pulsos, 16, dependiendo con qué valor yo lo configure. Este rango puede ir desde 2 a 1 a 256 a 1. ¿Qué significa 256 a 1? Que para que se genere un pulso de salida en el divisor se necesitan 256 pulsos de entrada, ¿no? Ese es el rango más amplio que tiene para la división. Y en el caso de que no necesite el divisor, simplemente la señal puede pasar directamente, ¿no? Para eso tengo este bit que se llama PSA, es el que me permite asignar el divisor a la señal de entrada. Y finalmente, antes de que estos pulsos pasen al registro contador, aquí hay una etapa de sincronización que logra tomar 2 ciclos de instrucción que se aplican sobre todo cuando se hace un procedimiento de escritura al registro, ¿no? Entonces, en muchas situaciones se puede considerar este pequeño retardo para que se ajuste el tiempo y sea lo más preciso posible.
Una vez los pulsos presentes en esta etapa, el registro contador únicamente va a incrementar su valor. De tal manera que cuando llegue al límite de su valor, en este caso como es de 8 bits de contador, el límite tendría que ser el valor 255, que sería el estado 256, ¿no? Entonces, después del 255 este registro se va a incrementar, pero como ya no puede almacenar una magnitud mayor, en realidad se va a reiniciar a cero, ¿no? Esa condición se llama desbordamiento y cuando ocurre el desbordamiento se activa esta bandera. Entonces, una vez activada la bandera, yo tomo acción en el programa para ver qué es lo que se tiene que hacer. Para configurar el TMR0, como se comentó, tengo el registro contador, que es el TMR0, y tengo el registro option. Y asimismo tengo las banderas, ¿no? Para identificar cuándo ocurre el evento. El registro contador es simplemente un registro de 8 bits que puedo escribir o leer en cualquier momento. Y el registro option es un registro también de 8 bits que tiene asociado configuraciones para otras cosas adicionales. Pero gran parte de estos bits, si ustedes observan acá, están centrados en configurar al TMR0. Aquí tengo el selector de modo de operación, si va a ser temporizador, contador. Aquí tengo los pulsos, en el caso de que sea un contador, si van a ser ascendentes, descendentes. Esto es para la preescala. Si yo no trabajo con preescala, tendría que poner el valor 1, ¿no? Y si trabajo con la preescala, tendría que tener el valor 0. Los valores por defecto de estos bits están acá. Entonces, en base a estos valores por defecto, podrían darse situaciones donde no necesite mover el bit, ¿no? Entonces lo dejo simplemente como está. Y a través de los bits PS ya yo selecciono la preescala que requiera, si es que voy a hacer uso de la preescala, ¿no? Y finalmente tengo el registro INCON. La bandera del TMR0 es el T0IF y el habilitador el T0IE. Para que funcione la interrupción, necesariamente tengo que habilitar el GIE, ¿no? Que es el habilitador global de interrupciones. ¿Cómo operar este módulo temporizador? En este caso vamos a hacer un ejemplo de cómo trabajar el TMR0, pero en modo contador. Si trabajo en modo contador, el camino que va a seguir es que la señal ingresa por este pin, luego pasa a esta sección y de esta sección se va directamente al registro contador. Acá el camino que pueda tomar es que necesite que lo haga sin preescala, es decir, que se vaya directamente el pulso a la salida o que pase por el divisor, ¿no? Con una preescala asignada. Eso va a depender en función a las necesidades. Los bits de configuración, como se comentó, es que el bit T0CS, que es este de acá, debe estar en 1. El T0SE, esto va a depender de qué tipo de pulsos queremos detectar, si son descendentes, ascendentes, negativos o positivos, ¿no? Y el PCA. El PCA, si es que necesito que estos pulsos pasen directamente al contador o necesito una preescala, ¿no? La ecuación para poder determinar la cantidad de pulsos a detectar es esta de acá. Se coloca siempre la preescala porque en el caso de no utilizar la preescala, esto es básicamente 1. Y acá pueden notar que se pone el 256, que es el límite para el desbordamiento menos el valor que tenga el registro contador. Usa esta lógica porque recuerden que el registro, una vez se desborda, se produce el evento. Es decir, que si yo quisiera que este sistema contador me funcione para detectar 10 pulsos, yo tendría que colocar este registro en un valor tal que solo falten 10 pulsos para que se produzca el desbordamiento.
Entonces la forma de hacer eso es poner el 256, perdón por la letra, menos los 10 pulsos que faltan. De tal manera que cuando lleguen esos 10 pulsos, ocurre el evento y se activa la interrupción, ¿no? Es por eso que en la ecuación siempre está presente este cálculo, ¿no? 256 menos el valor que se necesita para que se produzca el desbordamiento. Entonces, con esta ecuación yo determino los pulsos, pero como en la configuración lo que yo necesito en realidad es configurar cuál va a ser el valor de este registro contador en base a los pulsos que yo necesito detectar, simplemente despejo TMR0 y voy a tener este valor final. Entonces con esta ecuación yo ya puedo trabajar fácilmente, ¿no? Y para eso vamos a ver un pequeño ejemplo. Considerando para este ejemplo que vamos a trabajar a 4 MHz, me dice, configura el módulo TMR0 para indicar la llegada de 15 pulsos no periódicos por el pin T0CKI y activar el pin RC0 para indicar la ocurrencia. Entonces el pin T0CKI es el pin asignado al contador, ¿no? Entonces me está pidiendo que detecte 15 pulsos. Me dice que son no periódicos, o sea, pueden ocurrir en cualquier instante esos pulsos, un día, 2 días, en un año, no interesa, pero el sistema los tiene que detectar. Entonces, en base a la ecuación, simplemente acá coloco la cantidad de pulsos y tendría el valor necesario para el TMR0 y me funcione, ¿no? Para detectar esa cantidad de pulsos. Como los pulsos son pocos, entonces no necesito un valor de preescala. Este valor de preescala va a ser 1. Haciendo los cálculos, me va a dar 256 sin la preescala, que es 1, menos 15, me va a generar un valor de 241. Entonces, mi programa, que se va a ver acá, observen que le asigno al registro TMR0 el 241 porque faltan esos 15 pulsos para que se produzca el desbordamiento, ¿no? Tengo que poner en 0 la bandera que me indique el evento para que ya dentro del ciclo indefinido del programa, lo único que tendría que hacer es verificar cuándo esa bandera se puso en 1, es decir, cuándo ocurrió el evento. Y en el instante que ocurrió el evento, acá activo el pin RC0 como me pide, ¿no? El programa. Entonces observen que no es difícil hacer esta configuración. Si me pidieran, por ejemplo, hacer la detección no de 15 pulsos, sino de 1500 pulsos, ahí yo tendría que ya considerar hacer uso de una preescala, ¿sí? Porque 1500 pulsos exceden la capacidad límite que tiene este registro contador, ¿no? Entonces, con una preescala yo ya podría generar división para esos pulsos de entrada y asignar un valor correcto. Entonces, es simplemente hacer un cálculo extra. ¿Cómo opera el TMR0 en modo temporizador? Con el mismo bloque, en este caso, la señal va a ingresar directamente del cristal, ¿no? De la frecuencia que tiene el microcontrolador. De la misma manera, puedo elegir si lo quiero hacer con preescala o sin preescala en función a las necesidades. Y los bits de configuración tendrían que estar con estos valores. El T0CS, fíjense que está en posición 0. Y el PSA, si va a ser con preescala, lo coloco en 0, ¿no? Y si va a ser sin preescala, directamente en 1. La función del tiempo está determinada por la frecuencia del cristal. Como acá me interesa periodo, fíjense que es la inversa, ¿no? De la frecuencia. Frecuencia sobre 4, aquí es 4 sobre frecuencia. Por la preescala del divisor. Y obviamente por la cantidad necesaria de pulsos que se requieren para el desbordamiento. Entonces con esta ecuación yo puedo despejar esta de acá. Y esta de acá ya se acomoda mejor a la necesidad. Porque generalmente lo que uno busca es cuál va a ser el valor del registro TMR0 para
que me genere un retardo de X tiempo. Vamos a poner en práctica esta ecuación. Sería la siguiente. Con el ejemplo me dice, considerando que un PIC trabaja a una frecuencia de 8 MHz, me pregunta, configurar el módulo TMR0 para generar una señal con periodo de 2 milisegundos a través del pin RC0. Como me dice periodo de 2 milisegundos, vamos a dibujar una señal cuadrada de tal manera que esta señal desde el inicio hasta el final tiene 2 milisegundos. 2 milisegundos. Eso quiere decir que si esta señal es simétrica, 50% en nivel bajo y 50% en nivel alto, la mitad de esta señal sería 1 milisegundo. Entonces, como me interesa hacer que esta señal se refleje a través del pin RC0, tendría que hacer que 1 milisegundo el pin esté apagado y 1 milisegundo el pin esté activado. Y con eso genero esta señal que me está pidiendo el ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a ver nuestra ecuación. Acá voy a reemplazar esto por 1 milisegundo. Aquí tengo la frecuencia, que es 8 MHz. De acá necesitaría asignar un valor de preescala. ¿Qué valor de preescala voy a asignar? Un valor tal que todo este cálculo no me provoque un valor negativo en el resultado, es decir, que no sea mayor a 256. Hay muchos de esos valores, ¿no? En el ejercicio vamos a hacer, perdón, un momento, perdón, vamos a repetir aquí. Acá estamos. Se me fue la presentación, ya. En el ejercicio vamos a utilizar una preescala de 16. Acá lo pueden ver. Pero también les va a funcionar con 8 o con 32. Van a observar que con 832 igual no va a ser mayor a 256 y por ende igual les va a trabajar, ¿no? Pero yo elegí la de 16. Al elegir la de 16, colocar acá 1 milisegundo y poner aquí los 8 MHz del cristal, me va a generar esto 125, 256 menos 125, voy a tener un total de 131. Entonces, ese tendría que ser el valor asignado al registro contador para que me produzca un retardo de 1 milisegundo. Con ese cálculo, también puedo determinar cuál sería el error, ¿no? El error a veces se produce por la asignación de la preescala, que no siempre me va a dar un número exacto. Pero en este caso, si yo aplico a la primera fórmula del tiempo estos valores, utilizando el 131 del registro contador, van a observar que me va a dar un resultado bien puntual, ¿no? De 0,001 milisegundos, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Esto es simplemente una ecuación de verificación, no es necesario hacerlo. Lo que sí interesa es este de acá. Y con ese valor yo procedo a hacer mi configuración del programa. Observen que aquí estoy asignando el 131. Acá estoy asignando la preescala. La preescala tiene esos bits para que sea asignado la preescala 1.16 o 16.1. Limpio la bandera. De acá adentro me limito a saber cuándo ocurre el evento. Si ocurre el evento, vuelvo a cargar el contador con el mismo valor para que me genere otro milisegundo. Limpio la bandera porque si no limpio la bandera el evento va a seguir disparado, ¿no? Entonces tengo que limpiar la bandera. Y finalmente acá estoy asignándole al puerto C esta variable pinval. Y pinval va a cambiar de nivel cada vez que pase por este evento.
Recuerden que este evento va a ocurrir cada 1 milisegundo. Entonces el programa es relativamente simple, ¿no? Para hacer la operación. Y esta parte del programa es lo que vamos a utilizar nosotros como base de tiempo para empezar a generar retardos de 1 milisegundo. Y con estos 1 milisegundo generar retardos de mayor periodo de tiempo. Ahora vamos a ver un poco de lo que son los puertos analógicos. Como saben, las señales presentes, la gran parte de la naturaleza son analógicos. Entonces los convertidores ADC son los dispositivos que me van a permitir llevar a cabo una conversión de una señal analógica que es continua en el tiempo a una señal digital que es discreta, ¿no? Este es el caso de la cuantificación que podría haber con un convertidor que utilice un número de 2 bits. Fíjense. Si yo tengo 2 bits, las posibles magnitudes a cuantificar serían 4, ¿no? Obviamente, si yo utilizo 3 bits, esta magnitud ya no sería 4, ahora sería 8. Y esta magnitud analógica también tiene un rango de operación. Como hablamos de voltaje, si nosotros vamos a utilizar un convertidor que va a trabajar en el rango de 0 a 5 voltios y el resultado de la conversión es en esencia un número de 3 bits, 8 posibles valores, podemos hacer fácilmente el siguiente cálculo, ¿no? Esos 5 voltios, que es el rango del voltaje analógico presente en la entrada para la conversión, se divide entre la cantidad de posibles valores, 2 a la 3, esto proviene por los bits del resultado, me va a dar la siguiente relación, que es 0,0625 voltios por bit, ¿no? Esta relación es importante porque me va a permitir en el programa hacer la adecuación de mi sensor, ¿no? Muchas veces el sensor simplemente, un sensor de temperatura, un ejemplo básico, directamente lo que me da en su salida es una señal, una señal de voltaje que tiene una amplitud. No, esa amplitud no me dice por el momento cuál es la temperatura, solo me da una relación, ¿no?, de ese voltaje con la temperatura del sensor. Entonces, en algún momento en mi programa, cuando yo realmente necesite saber la temperatura en grados centígrados o Fahrenheit o lo que esté diseñado ese sensor, tendré que encontrar esa relación, ¿no?, de voltaje por cada bit. Y es más, encontrar la relación de temperatura por bit, ¿no? Entonces, para eso voy a ocupar este cálculo que lo vamos a ver ya en una clase más práctica. Los pines de entrada de un microcontrolador tienen características a considerarse, ¿no? No los pines de entrada, sino el módulo. El módulo ADC es un módulo de captura, o sea, dice Analog Digital Converter. Entonces, generalmente el módulo ADC está asociado a varios pines de entrada. Y estos pines de entrada van a variar en base al microcontrolador que utilicemos, ¿no? La característica de estos ADC, en primer lugar, está de cuántos bits es el resultado. Por eso se dice bits de resolución. A mayor cantidad de bits, mayor cantidad de valores que se puede cuantificar, ¿no? Otra característica es el tiempo de adquisición, qué tan rápidos son. También vemos el número de canales. Un ADC puede estar configurado para capturar datos de 10 canales o de simplemente 2 canales, ¿no? Siempre que la captura se hace una por vez, ¿no? No todas a la vez. Y también el rango de operación, los niveles de voltaje en los que la entrada puede mantenerse para realizar las conversiones. Las consideraciones que se toman en este caso es que en los microcontroladores genéricos hay un solo ADC y los ADC se conectan a varias entradas, ¿sí? Entonces se necesita revisar esas entradas y configurarlas para hacer uso del módulo. También otra característica es que los niveles de tensión, impedancias y demás relacionadas con los sensores que se va a conectar a estas entradas deben ser adaptadas, ¿no?, al rango de operación del convertidor. En muchos casos se necesita amplificar, algunas situaciones tal vez atenuar, pero debe haber esa adaptación clara, ¿no?, entre el sensor y la entrada misma del microcontrolador, ¿no?, que viene a ser la entrada del ADC.
También tenemos módulos de conversión en las salidas. Se llama salida analógica. Estos módulos se conocen como DAC, ¿no? Digital Analog Converter. Entonces, lo mismo, ¿no? Las características de estos módulos DAC son la resolución, el tiempo de establecimiento, el número de canales, y dentro de las consideraciones a tomar en cuenta es que los microcontroladores genéricos normalmente tienen DACs con muy baja resolución, ¿no? Por eso muchas veces si yo quiero hacer procesamiento de señales en salida, sobre todo, es más conveniente hacer uso de un procesador digital de señales, ¿no? Un microcontrolador DCP. Asimismo, la salida, hacia la corriente salida de un DAC es muchas veces de unos cuantos microvoltios o miliamperes, que vendría a ser una corriente muy limitada, ¿no? Por lo que se necesita amplificar esta señal para poder controlar algo. Tenemos también diferentes tipos de módulos ADC. El módulo más fácil de comprender, más fácil de entender es el módulo ADC paralelo, ¿no? Que se conoce como tipo flash. Es también de los más rápidos porque en esencia, como notarán ahí, se basa simplemente en comparadores, operacionales comparadores, donde la entrada no inversora es en esencia común a la señal que se desea convertir, ¿no? O sea, la señal de entrada del ADC. Y la inversora está en un arreglo de divisores de tensión, de tal manera que hay un comparador para cada magnitud que se necesite cuantificar. Entonces, estas magnitudes cuantificadas pasan a través de un detector, pero un codificador de prioridad que finalmente hace que me genere un resultado binario, ¿no? La desventaja que hay con este tipo de ADC es en esencia que se requieren muchos elementos para su construcción. Como podrán ver, es un comparador por cada nivel. Esto hace que el mismo circuito también consuma bastante corriente y esa sería, ¿no? su desventaja. Pero la ventaja también es que son bastante rápidos, ¿no? Son de los más rápidos que existen. Y el otro tipo de convertidor que sí se utiliza bastante en los microcontroladores genéricos es el convertidor de aproximaciones sucesivas, ¿no? SAR. Este en realidad se basa en un comparador que va discriminando rangos de voltaje, empezando siempre por el bit de mayor peso. Es un proceso que toma ciclos de reloj, en el cual también tiene un comparador. Este comparador tiene la entrada no inversora conectada a un DAC, ¿no? Donde se van a generar los voltajes a comparar. Y la entrada no inversora está conectada a la entrada del ADC. Entonces el proceso requiere más tiempo, pero las ventajas claras son que hay menos consumo, ¿no? Por la menor cantidad de componentes se puede conseguir altas resoluciones y una buena precisión. Y su desventaja principal es debido a que requiere más tiempo acá, eh, hay límites, ¿no? En cuanto a la frecuencia de muestreo, porque cada bit de resolución adicional incrementa el tiempo, ¿no? De adquirir o de conversión de un dato. Los PIC, como el caso del 16F687, pueden tener varios canales, ¿no? En este caso, el 16F687 tiene 14 canales. Estos canales, como se comentó, se conectan a la entrada del ADC. Cada canal está asignado a un pin físico. Generalmente se designan como AN0, AN1. Aquí tengo, por ejemplo, el AN7 y está designado al pin RC3, ¿no? Entonces, cuando hago la conversión, en realidad se hace primero seleccionando el canal por donde voy a hacer la captura o por donde se va a realizar la captura de la señal. Y una vez empiece el proceso de captura, el resultado de esa conversión se guarda en estos dos registros. Es un convertidor de 10 bits. Para hacer la configuración de una captura,
en primera instancia se tiene que seleccionar, ¿no?, el modo de operación de cada uno de estos pines. Si va a estar en modo analógico o en modo digital. Y si va a ser en modo analógico, tenemos que colocar un 1 en el bit ansel, ¿no? Luego tenemos que configurar ese pin como una entrada. Eso se hace a través de los registros TRIS. Finalmente, seleccionamos el canal por donde se va a hacer la captura. Para eso tenemos los registros CHS. Y luego iniciamos la conversión. Este bits go inicia la conversión y el mismo bits me indica cuándo finaliza la conversión, ¿no? Es un bit donde en el programa lo coloco en 1 y mientras esté en 1 significa que esté en proceso de conversión hasta que llegue a ser 0. Una vez esté en 0 me indica que terminó la conversión y el resultado lo tengo ya en los registros address H, address L. Los canales, como se comentó, están asociados a los puertos, ¿no? Entonces simplemente es revisar la hoja de datos e ir identificando en base a cada pin de los puertos cuál es el canal correspondiente. Por ejemplo, si me voy aquí al pin RB4, el canal que está asignado a este pin es el AN11. Por defecto, los pines están siempre configurados en modo analógico, ¿no? Entonces, si no voy a hacer uso del modo analógico, tengo que colocar estos registros de configuración ANSEL en modo digital, que vendría a ser colocar un 0. Aquí tengo los registros. Este es el ANSEL L, que configura los primeros 8 canales. Y este es el ANSEL H. Dependiendo del microcontrolador, pueden haber 6 canales adicionales, 5 canales, 4. Incluso hay microcontroladores que no tienen más de 8. Entonces no hay este registro ANSEL. Eso es algo que se tiene que revisar en la hoja de datos. Como es un microcontrolador de 10 bits, entonces hay la posibilidad incluso de que la señal de conversión, o sea, los rangos de voltaje, puedan seleccionarse a través de pines externos. Pero en el caso de que no se haga uso de estas referencias externas, por defecto el rango de operación de este controlador es de 0 a 5 voltios, ¿no? En ese rango tendrían que acomodarse los sensores que vamos a conectar al convertidor. Hay una ecuación genérica en la cual me dice, ¿no?, que esta relación va a ser igual a la referencia positiva menos la referencia negativa dividido entre los 10 bits, perdón, 2 elevado a las 10 bits que tiene este convertidor. Esos son básicamente 1024 posibles estados, ¿no? Entonces, si aquí tengo una referencia positiva de 5 y aquí de 0, la relación sería 5 dividido entre 1024. También la hoja de datos me dice que esta referencia positiva nunca debería ser menor a 2.7. Si no respetamos esto, las conversiones nos van a dar resultados con ciertos errores. Acá tenemos el registro ADCOM con el cual se hace la configuración del módulo. Fíjense que acá seleccionamos la frecuencia de conversión. Esto es un punto importante que se va a explicar en la siguiente presentación. Y acá seleccionamos el canal. Dependiendo si yo necesito hacer la captura por el canal 11, tendría que colocar estos bits en 1011. Configurar esa entrada AN11 como entrada en modo analógico y puedo iniciar el proceso de conversión. Para iniciar el proceso de conversión coloco este bit go en 1 y mientras esté en 1 me indica que está ocupado y cuando llegue a 0 automáticamente se va a poner en 0, me indica que la conversión ha finalizado, ¿no? Entonces el bit AD-ON me permite activar el convertidor. Es importante considerar este punto porque el módulo convertidor es un módulo que si se mantiene activado hay un consumo extra, ¿no?, de corriente porque está empezando a hacer siempre el proceso de conversión. Entonces, si no lo voy a ocupar, es mejor mantenerlo apagado. Y finalmente tengo ahí el registro de selección de voltajes de referencia. Esto también es necesario revisar en las hojas de datos. No todos tienen la opción de configurar la referencia negativa.
Muchos sí tienen la referencia positiva, pero la referencia negativa no está en todos, ¿no? Entonces, una revisada la hoja de datos y con eso empezamos a hacer la configuración. Este punto está relacionado con el tiempo. Como este es un convertidor de aproximaciones sucesivas, todo toma un tiempo, ¿no? Entonces, el proceso de conversión de una señal, que es el muestreo, cuantificación y codificación, le va a demorar unos momentos. Una forma bien práctica y que está disponible en la hoja de datos es determinar estos dos tiempos. Un tiempo que se llama tiempo de adquisición, que va a ser una constante fija. Este valor incluso está en la hoja de datos. Y el tiempo de conversión. El tiempo de conversión también tiene una forma de hacer un cálculo exacto, ¿no? Porque al final este tiempo de conversión es 11 veces el tiempo de adquisición. Y el tiempo de adquisición va a depender de la frecuencia y los bits de selección, ¿no? del oscilador. Entonces, para el primer caso, que es el tiempo de adquisición, como les comenté, es una constante. Vamos a poner de forma redondeada 12 microsegundos, considerando que el sensor no tiene una impedancia que supere los 10K. Porque si supera los 10K, la corriente ya es mínima y este tiempo va a incrementarse, ¿no? Pero mientras se respete esto, consideramos que el tiempo ACQ es 12 microsegundos, tiempo de adquisición. Y el tiempo de conversión va a estar en función de la selección del reloj para el ADC. Con relación a esto, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La misma hoja de datos me dice que este valor no debería ser inferior a 1.6 microsegundos. Entonces, si yo tengo trabajando el convertidor a una determinada, no, el microcontrolador a una determinada frecuencia, yo fácilmente puedo, en base a esa frecuencia, hacer el cálculo y determinar cuál va a ser este valor. Y si este valor es inferior a 1.6 microsegundos, entonces no me sirve, ¿no? Selecciono otro valor en el ADC. Asimismo, cuando se finaliza una conversión antes de que se complete el ciclo, es necesario esperar 2 veces el tiempo de adquisición para iniciar nuevamente el proceso. Vamos a hacer un ejemplo de utilización del ADC con el canal AN0, 5 y la frecuencia o cristal que utilice el controlador va a ser de 8 MHz. Aquí tenemos el programa y vamos a describir línea por línea. En primer lugar, lo que se hace es configurar el canal en modo analógico, ¿no? Entonces el AN0 va a estar en modo analógico. Luego se pone el pin como entrada a través del registro RA0, porque el canal AN0 está asociado al pin RA0, ¿no? Entonces lo colocamos como entrada. Hasta acá hemos hecho la configuración del puerto como tal. Vamos a configurar ahora el módulo. En el módulo vamos a seleccionar una frecuencia tal que el resultado de esta no me exceda los 1.6 que me dice la hoja de datos. Entonces, como mi oscilador es de 8 MHz, yo estoy seleccionando esta escala. Esta escala es la escala frecuencia oscilador dividido entre 32. Entonces, 8 MHz dividido entre 32 me va a dar 0.25. A ver, 8 dividido entre 32, vamos haciendo el cálculo, 0.25. La inversa me va a dar 4 microsegundos, ¿no? 4 microsegundos es mayor a los 1.6, entonces cumple con este tiempo y configuro de esta manera la frecuencia del convertidor. Acá básicamente no estoy haciendo nada, es simplemente confirmar que la referencia es 0 para VDD, 5 voltios, voltaje de referencia positiva, y activo el convertidor, si coloco el bit ADON en 1. Hasta ese instante el convertidor ya está configurado y está activo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el canal de captura. Es el canal AN0. Coloco estos bits en 000 al bit CHS. Con esto estoy seleccionando el canal. Una vez selecciono el canal, necesito esperar un tiempo de adquisición.
Este tiempo de adquisición, como les comenté, es de 11.5 microsegundos. Acá estoy redondeándolo a 12. En este momento se lleva a cabo el proceso de, ¿cómo se llama? Como utiliza este sistema, utiliza un capacitor. En este momento se está haciendo la carga del capacitor, ¿no? Una vez hecho esto y esperado el tiempo mínimo para la adquisición, puedo iniciar la conversión. Coloco 1 en el bit go y a partir de ese instante inicia el proceso de conversión. Entonces, dentro de la secuencia de mi programa, la parte repetitiva, lo que tendría que hacer es esperar cuando finaliza la conversión, revisando nuevamente el bit go. Si el bit go es 0 es porque finalizó la conversión. Una vez finalizada la conversión, procedo a recuperar el valor de esta conversión que está en esta variable tipo entero de 16 bits que se llama valor. Y acá estoy haciendo esa recuperación de la señal. Fíjense que la recuperación de señal tiene 4 líneas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta variable de valores de 16 bits y los registros de resultado están contenidos en dos posiciones, ¿no? Una se llama address H y otra se llama address L. Pueden ver ahí el resultado. Address H tiene los 8 bits de mayor peso y address L tiene los 2 bits de menor peso, ¿no? Pero fíjense cómo está hecha la alineación. Debido a esta alineación, es que en el programa lo primero que se carga es el address H. Si los 8 bits del address H son cargados en el registro valor. Y luego el registro valor se desplaza 8 bits a la izquierda para que estos bits de mayor peso pasen a los bits del registro de 16, ¿no? Nuestra variable de 16 bits. Y luego a través de una máscara OR cargo los siguientes 8 bits del address L. Y de esos 8 bits del address L no me interesan estos 6 de menor peso porque además no tienen información. Y es por eso que hago una rotación a la derecha de toda la variable 6 veces para que en esencia se alineen, ¿no? Todos los 2 bits, los 10 bits que corresponden a la conversión a la variable, ¿no? Y con eso tendría el resultado completo. Vamos a hacer otro ejercicio más práctico como parte de nuestro laboratorio donde veremos cómo hacer uso de esta función y medir, ¿no? Datos o señales analógicas. La relación de cambio, en este caso como es un ADC de 10 bits, en esencia para estos umbrales de tensión, que sería 5 la positiva y 0 la negativa, sería dividir 5 entre 2 a la 10 por los 10 bits que tiene en el convertidor. Esto me va a generar una relación de cambio de 0,00488 voltios por cada bit, ¿no? La memoria de datos EPROM es otro recurso interesante. Es una memoria no volátil que me ayuda sobre todo a almacenar datos de configuración o algunos datos que necesito retenerlos, ¿no? Para luego saber qué es lo que ha pasado. Entonces, normalmente su operación está asociado a estos registros, que son el ECON 1, ECON 2, la dirección y el dato. Por lo general, los microcontroladores PIC disponen de esta memoria. Es bastante limitada, ¿no? Su capacidad. Y dependiendo del modelo, tendrían que ver de cuánta memoria tienen, ¿no? Por ejemplo, el 628 tiene 128 bytes, el 687 256, lo mismo el 886 256. Hay que considerar que no es una memoria rápida para la escritura. Observen que el proceso de escritura demora aproximadamente 5 milisegundos, pero sí tiene bastante capacidad de ciclos, ¿no? De escritura o veces que puedo reescribir. Tengo hasta 1 millón de veces que puedo hacer el proceso de reescritura y un tiempo de retención de casi 40 años. Entonces, en esencia, es un buen recurso para guardar datos que necesito retener por mucho tiempo, ¿no? El procedimiento para leer los datos, esto está detallado en la hoja de datos, no hay mucho que cambiar. En esencia, el registro EADR contiene la dirección de donde quiero recuperar un valor y luego
el eData tiene el valor, ¿no? Entonces fácilmente acá voy a tener una función con los parámetros dirección y datos como resultado. La escritura requiere una secuencia adicional de seguridad que tiene el microcontrolador. Eso también está documentado en la misma hoja de datos. Y de la misma forma, ¿no? Necesito una dirección, una variable dirección para indicar en qué posición quiero guardar el dato y una variable dato para indicarle qué valor es lo que quiero guardar en esa posición, ¿no? Entonces, fácilmente esto se convierte en una rutina que simplemente lo voy a acomodar cuando tengamos que hacer un programa. Con eso hemos terminado el resumen de la unidad. Luego pasaré un ejercicio práctico donde veamos hacer la configuración de estos recursos que hemos aprendido. Eso sería todo. Muchas gracias.